digamos, ampliar un poco el proyecto. Ya, por supuesto, ustedes tienen dudas, ¿no? Entonces, estas dudas deben ser disipadas en el alcance del trabajo. Me ha permitido esta vez, a través de la plataforma de Classroom, dejarles una idea de lo que es el proyecto y que debería ser así. Entonces, les voy a compartir mi pantalla, 2 segunditos, para mostrarles un poco esto, ¿no? Ya, aquí esto, ok. Ok. Bueno, estamos entonces empezando a compartir la pantalla. Les he dejado hasta el día lunes un trabajo. Hoy no necesitan presentar más que lo que acaban de subir, que es el trabajo de la clase, ¿no? Donde está el proyecto de maderas, y lo que nos decía su compañera, ¿no? O sea, nos decía, ingeniero, nos va a dar un contenido así, pero no es limitativo. ¿Qué es lo que yo quiero explicar el día de hoy? Que todo proyecto generalmente se basa en un esquema estructural, ya, o sea, es modelar la realidad a nuestras computadoras. Este proceso ustedes, de acuerdo seguramente al software que más manejan, lo están realizando, ¿no es cierto? Y a partir de ello, un cachito a ver si hay alguien más, sí, hay uno más, déjeme ver. Sí, creo que ya están 203. Normalmente hemos estado con este grupo, ¿no? Pese a que en WhatsApp estamos con 134 estudiantes, pero siempre han estado presentes alrededor de 100 personas, clavaditas, ¿no? Entonces, vuelvo al proyecto de maderas. El proyecto de maderas es el esquema estructural o la modelización estructural, que tiene que representar lo más fielmente la realidad, ¿no? Entonces, esto lo pueden hacer a mano, o sea, tampoco no es que siempre sea un, un programa estructural, ¿no? Hay personas que me escriben, ingeniero, no tengo computadora. Bueno, si no ha podido solucionar, bueno, puede hacerlo a mano, o sea, no es limitativo. Pero aquí les pongo la justificación del software estructural empleado. O sea, ustedes ya a esta altura deben saber qué tipo de software es un poco más en la parte avanzada, en la parte estructural. Y hay, por ejemplo, a personas que están presentando en el CIPE, ¿no? CIPE-CAD, muchos lo desecharon, dijeron es un mal software, etcétera. Lo que pasa es que el CIPE venía integrado con lo que es el concepto que se está manejando ahora de BIM, ¿no? ¿Se han escuchado el concepto de BIM? Es un concepto que nació en Alemania para integrar que el proyecto no sea solamente hojas de papel, sino venga desde la conceptualización hasta la construcción propiamente dicha, ¿no? Entonces, aquí vamos a tratar de inculcar un poco ese proceso. Es decir, ustedes tienen que hacer un proyecto que inclusive llegue al despiece digamos, o sea, tengamos la cantidad de piezas, dimensiones, para que el contratista vaya a comprar y construya, ¿no? Ese es el concepto de BIM. O sea, desde la conceptualización del proyecto hasta prácticamente la realización del mismo. Es una planificación integrada del manejo de proyectos. Y es lo que a ustedes les falta. ¿Por qué? Porque la planificación integrada nos permite dejar no solamente en papel o en la computadora nuestro proyecto, y después de que el contratista no tiene eso, no tiene la menor idea, haga lo que pueda en la obra, ¿no? Entonces, la justificación del modelo estructural o software, yo les pongo el CIPE, pero el CIPE es el más básico que trata de integrar este concepto de ir prácticamente desde la modelización estructural, el análisis estructural en este caso, el diseño estructural y la conformación de planos. Entonces, es un proceso bastante abreviado de qué es lo que se espera que ustedes hagan. Sin embargo, si ustedes están utilizando RAM Advanced, hay muchos otros softwares, pues con seguridad, el Revit, etcétera, lo pueden emplear, ¿no? Que son software ya que tiene la parte integrada. Entonces, primero partimos obviamente con el diseño de cubierta, que la cubierta generalmente es una de las partes subestructurales de nuestra estructura que requiere solicitaciones de carga, ¿no? Ahí, ayer les he pasado las normas, o sea, ustedes tienen que prever si es que va a haber nieve, si es que va a haber, inclusive en la etapa de montaje, ustedes tienen la parte de montaje y mantenimiento. Entonces, no son solicitaciones que se pueden unir, por ejemplo, nieve más mantenimiento.
me explico mejor. Tú para poder refaccionar la cubierta, emites una carga, tienes que subirte a refaccionar el techo, ¿no? Entonces, ahí ustedes han debido leer ayer que hay una sobrecarga en la cubierta por mantenimiento, que difícilmente digamos, se traslaparía con cuando exista nieve en este caso, ¿no? Estamos haciendo para Cochabamba, obviamente, pero por ejemplo, en Europa el tema de la nieve es muy, muy importante, ¿no? Y tiene una sobrecarga de 40 kilogramos por metro cuadrado, por ejemplo, de cubierta, ¿no? Entonces, en este caso ustedes deben estar manejando alrededor de los 60 kilogramos por metro cuadrado, entendiendo de que ustedes van a poner tablones para caminar en la cubierta. O sea, es un proceso de mantenimiento inclusive un poco peligroso, ¿no? Pero de todas maneras hay gente que necesita hacer esto en la vivienda y bueno, habrá que hacerlo, ¿no? La mayor parte de su estructura es de madera, más si ustedes quieren utilizar algún tipo de cubierta, desde calamina hasta cerámica o en este caso fibrocemento, no tengo ningún problema. Ustedes pueden modificar su diseño y decir, bueno, ingeniero, yo en la cubierta he pensado que puedo hacer así. Perfecto. Entonces ahí dice, por eso, diseño de la cubierta explicando las principales solicitaciones de carga. Entonces, no solamente es viento, sino obviamente están las otras solicitaciones que acabo de comentarles. Vámonos al diseño de entrepisos. Como ustedes han visto, la losa tiene entrepisos, la cabaña tiene entrepisos. Una de ellas, obviamente, es habitable, donde está por decir, en este caso, el dormitorio, y otro tiene una como azotea digamos que está en la parte superior, donde seguramente tiene para mayor visibilidad un tipo de acceso. Muchos utilizan inclusive con un mini depósito, etcétera. Entonces, ahí ustedes tienen el concepto exacto de cómo funciona esta vivienda, ¿no? Ya ahorita terminaremos de explicar y después van a hacer todas las preguntas que quieran, ¿no? Porque en realidad este concepto está siendo empleado ahora en las mini casas, ¿ya? Esto en atención a que las mini casas son las más eficientes desde el punto de vista de costo para las personas. O sea, ya no quieren que se hagan viviendas sumamente grandes, digamos, de manera de que sea un desperdicio de materiales, dañen el medio ambiente y todo eso. Entonces, la mayoría de las personas está dentro del concepto eco vivienda, que nosotros teníamos el concepto de viviendas ecológicas, tratar de minimizar esto, ¿no? Entonces, una de las opciones que se les presenta es esta vivienda que tiene cierto grado de confort, tiene cierto grado de ocupación para una pareja y lo demás, y que ellos consideran que, digamos, no es tan agresiva con todo lo que significa el medio ambiente. Entonces, tienen entrepisos, ustedes ahí tienen diferentes solicitaciones de carga hacia la parte de la estructura, verán de cómo las van a diseñar. Obviamente, desde el punto de vista estructural y hablando con gente de su nivel, que es octavo semestre, entenderán que pueden subestructurar, es decir, no necesita toda la vivienda estar modelada de esa forma. Lo que hace un ingeniero que quiere ahorrar, digamos, en capacidad de cómputo o qué sé yo, es subestructural. O sea, él hace un cargado, digamos, de una parte de la estructura que sería solamente cubierta. Y eso lo transfiere a la estructura, por eso ustedes digan, ¿ya? En su caso, bueno, podríamos hacer esto con las losas de entrepiso. Las losas de entrepiso, ustedes pueden diseñarlas de forma separada, pueden hacer inclusive una retícula de prácticamente lo que es las vigas de madera, el distanciamiento que debe existir, que generalmente son de entre 50 y 60 centímetros, ¿no? Que tiene entre viga y viga, y ahí sobre la parte superior viene el machembrado. Esto se hace una pequeña verificación. Si ustedes han leído la norma, la de maderas, ustedes verán que la madera machimbrada necesita, para que no se deforme por flexión, ese distanciamiento, ¿no? Hay otras que la hacen mucho más ceñida y que también es bueno. ¿Por qué? Porque si tienes un distanciamiento entre vigas de entrepiso alrededor de los 30 centímetros, eso te permite que la madera, digamos, la parte del machimbrado de madera no se deforme. Es
decir, tenga una muy buena solidez, soporte más carga, etcétera. Entonces, ese es un juego en el que ustedes, como están compitiendo entre ustedes, vamos a ver quién lleva la delantera, digamos, en concepto de diseños, en función a todo lo que ha leído, y vamos a ir trabajando con esos conceptos. Entonces, diseño de entrepisos, si quieren, lo modelan todo en uno. Las computadoras actualmente hacen eso, y si ustedes utilizan un programa como el Revit y todo eso, les va a poder inclusive exportar la cantidad de piezas que ustedes necesitan, ya integrando precisamente este concepto de BIM que les digo, ¿no? Si ustedes quieren subestructurar o no. Obviamente, las personas que decidan hacerlo a pulso lo pueden hacer, y no es restrictivo que utilicen siempre computadora, no es. Obviamente tenemos unas vigas que están inclinadas. Estas vigas nos están conformando entre la cubierta y, bueno, también prácticamente se convierten después en columnas. Entonces, ustedes vean que a esto me estoy refiriendo explicando la transferencia de cargas y las principales solicitaciones de carga. Lo otro, estamos diciendo el diseño de columnas, que prácticamente lo podemos entender que son, una vez que cambia de forma la cabaña, ustedes tienen unas columnas que son de la parte inferior, de la planta baja, y en realidad estas columnas están expuestas a elementos de flecocompresión, ¿no? Entonces, ahí ustedes van a tener que diseñar el elemento de su compresión, ¿sí? Entonces, tienen ustedes que visualizar un análisis de estructura, cómo se está comportando su estructura. Esa es una gran ventaja con relación al que haga, digamos, el diseño a mano, porque ustedes van a poder, una vez que resuelven la estructura, una vez que hacen todos sus, digamos, el cargado estructural, digamos, sus combinaciones de carga, sacan envolventes y todo eso, les va a permitir identificar en este caso cuál es el elemento y cómo está trabajando ese elemento estructural. Entonces, lo que, digamos, hemos ganado en tiempo de que su compañero tiene que utilizar desde el método de Cross, puede utilizar como se hace un pórtico estructural en 2 dimensiones y diseña por Cross, perfectamente válido. O sea, yo no le voy a decir que no. ¿Ya? Lo que les estoy queriendo inculcar es que no porque tú tengas el mejor software, etcétera, tu proyecto va a ser el mejor. Es decir, están compitiendo, pero están compitiendo desde el punto de vista ingenieril, ¿no es cierto? Entonces, si yo veo que su compañero, por ejemplo, resuelve por Cross, su estructura, diseña y ve que las solicitaciones le llegan a cierto valor, verifica, entonces me está mostrando que va a ser un buen ingeniero, ¿no? O sea, eso es lo que yo voy a evaluar. O sea, el mejor concepto ingenieril es el que yo voy a premiar con 100, el segundo 95 y así sucesivamente, como hemos hablado. Ahora, eso sería en función de columnas. Ahora, aquí tienen otro reto, ¿no? Porque una vez que ustedes han hecho esto, recién dicen, y las escaleras, ¿no? Ahora sí, ninguno de los diseños que he visto hasta ayer, espero que hoy los pueda ver, ha considerado el tema escaleras. ¿Cómo va a llegar esa persona a la segunda planta, ¿no? Y segundo, ¿acaso la escalera no pesa? Tercero, ¿dónde se va a sujetar la escalera? ¿En la losa? ¿Y cómo ésta transfiere sus cargas a la misma? Qué interesante, ¿no ve? Eso nunca nadie lo había pensado hasta el momento, y si lo han pensado, maravilloso, los felicito. Van a tener 100 la práctica de hoy. Entonces vamos a ir trabajando el diseño de las escaleras. Por supuesto, tienen ustedes que hacer la combinación de cargas y principales solicitaciones. Después hablamos de la estimación de cargas hacia las fundaciones. La madera no es un buen elemento estructural para fundaciones. Siempre transfiere hasta la superficie las cargas. Y ahí viene una placa base, generalmente de madera, de ese metal, que va a transferir la carga de las columnas hacia una fundación. Entonces, muy bien, ingeniero, tenemos cuánto está bajando de carga las columnas. Y estas columnas, si requieren o no requieren. No se olviden que un vuelo nos una resistencia admisible de 1 kilogramo por centímetro cuadrado. Es área necesaria de su fundación para que esto sea transferido.
Aquí me permite dar pie a explicar lo siguiente. Las personas que ya han llevado fundaciones, Funda 1, Funda 2, y que lloran de proyectos, ¿no? Ah, es que tengo funda, ay, es que tengo funda, ay, es que tengo funda. Ahora yo creo que van a decir, ay, es que tengo maderas, ay, es que tengo maderas, ¿no ve? Ahora sí hemos subido la temperatura porque van a ver que en realidad ustedes necesitan tener más conceptos de diseño que sean adecuados además, ¿no? Entonces, no es un diseño de fundaciones. Les estoy pidiendo que verifiquen el área necesaria. Y ahí me da pie a explicar lo siguiente. Si, por ejemplo, están bajando, me voy a inventar un valor, 100 toneladas por esa columna, ¿qué área yo necesito? El área que pueda resistir mi suelo, no el hormigón, no el espesor de hormigón que yo vaya a poner. Entonces, está perfectamente claro que la transferencia de esas 100 toneladas por un momento irán al hormigón. Sí, los que han diseñado fundaciones, maravilloso, ya tienen ese conocimiento, integraremos, sí, pero no les estoy pidiendo que diseñen en hormigón, sino les estoy pidiendo que encuentren el área de su fundación sobre la base del suelo. Y esa parte nunca nadie la ha tomado en cuenta. Y eso es muy triste porque en realidad, si no, su estructura igual va a fallar. No falla la fundación, sino falla por asentamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que ha fallado el suelo. Entonces, la mayor parte se utiliza solamente el concepto estructural de suelo. Ahí tiene la resistencia admisible del suelo, que ustedes cuando construyen deberían considerar que es bueno, un terreno bueno, digamos, que pueden considerar 1 kilogramo por centímetro cuadrado que puede soportar el suelo, y con eso encuentran la fundación, el área de fundación. Y bueno, a eso nos permite seguir avanzando. Ahora, noten, por favor, por eso es tan importante esta clase, que la mayoría que ha modelado su estructura está del piso para arriba y la mayoría que está empezando a hacer combinaciones de carga en lo que significa el método LRFD está mayorando cargas. Supongo que sí. Hay otros que solamente están utilizando el peso propio, carga viva más carga muerta, como les expliqué en clases que funcionaba el método ASD. El método ASD no mayora cargas. Consulta rápida, yo mismo voy a responder, ¿no? ¿Qué valor van a transferir ustedes hacia sus fundaciones? Por supuesto, el valor de la carga no mayorada. ¿Esto por qué? Porque en realidad nosotros si no estaríamos superdimensionando la fundación. El otro concepto que ustedes tienen que aplicar ahí es que nunca de los jamases, digamos, la estructura está 100% cargada, como ustedes la están considerando. Es decir, nunca va a estar 100% cargado todo el entrepiso. Nunca va a estar, digamos, 100% cargado toda la cubierta, etcétera. Entonces, inclusive hay personas que dicen, para encontrar el área de mi fundación y que esta no sea demasiado costosa y superdimensionada, digamos, o sobredimensionada, consideran el 80% de la carga que baja por las columnas. Entonces, miren, ya les estoy dando elementos de diseño que se aprenden en la práctica, que es lo que yo les tengo que enseñar ahora, ¿no? Es decir, con esto ustedes ya van a ser prácticamente calculistas, ¿no? Entonces necesitamos ir de la mano precisamente de un criterio ingenieril, ¿ya? Y eso me permite precisamente explicarles esto de qué es lo que va a ser la justificación de su, digamos, de su diseño, ¿no? Entonces ahí está el siguiente punto, después de las fundaciones, dice, explicar todos los estados y combinaciones de carga y justificar su resultado en el diseño. Entonces ahí ustedes me contarán, ¿no? Ingeniero, yo he pensado que así puede ser mi estructura, de esta forma, de esta forma, de esta forma, considero tanto de carga viva, tanto de carga muerta, etcétera, en su cuadrito resumen, todo eso. Y después noten que normalmente las personas que tienen computadora, se abra ahora porque debemos dar el siguiente paso, que es una optimización estructural. ¿Qué quiere decir? Menos peso y resiste lo mismo,
o menos sección y resiste lo mismo, es más óptima su estructura. Por eso se habla de ingeniería al límite, pero obviamente tiene que resistir, ¿no es cierto? Entonces, ese es el principal concepto que les quiero enseñar el día de hoy. Cuando ustedes están hablando de optimización estructural, estamos pensando que vamos a poner en nuestro mismo software a que nuestra columna vaya iterando hasta encontrar una sección óptima. ¿Qué quiero decir? Una sección lo más esbelta posible, en este caso lo más liviana posible, pero que resista al estado estructural. Entonces, si hay personas que se animan a hacer optimización estructural, maravilloso, ¿ya? Estamos hablando de que van a tener las secciones más, digamos, óptimas dentro del diseño de su estructura, y eso les va a permitir recaer en el siguiente concepto que queda después. Realizar la verificación con compresión, sí. Les voy a pedir pues hasta el miércoles, no hasta el lunes, pero es necesario que ustedes entiendan lo que están creando. Entiendan en el sentido siguiente, yo siempre he dicho que para ser un buen ingeniero estructural tú tienes que sentir la estructura. Al decir sentir la estructura, tengo que entender qué le está pasando a esa viga, tengo que entender qué le está pasando a esa columna, etc. Es decir, cómo se siente, cómo está, ¿no? Entonces, prácticamente sintiendo el comportamiento estructural ante las diferentes cargas que le podría pasar durante su vida útil, me va a permitir ser un buen ingeniero, un buen diseñista, un buen calculista, como le dicen, y prácticamente hacer una verificación si ese elemento puede resistir. Entonces, entre paréntesis, realizar la verificación a mano, sí, eso lo estoy pidiendo, el elemento solicita, ¿ya? ¿Esto por qué? Porque no podemos confiar al 100% en la computadora, especialmente lo que es diseño, ¿ya? Todo buen ingeniero tiene que hacer una verificación estructural después de haber visto más de 100 veces su estructura, los resultados, haberlos analizado, haberlos digerido, ¿no? No es, me saca el SAP esto y esto presento, no hay eso. Tienes que entender al máximo tu estructura, estudiarla, observarla, ver cómo se comporta en un estado de carga, ver cómo se comporta en el otro estado de carga y todo aquello, ¿ya? Y aquí está el cherry sobre el helado, porque aquí nos va a permitir hacer un cómputo de madera necesaria para toda la obra, haciendo uso de todos sus conocimientos con relación a las materias anteriores. Ustedes saben hacer el cómputo de madera, si no, obviamente está en los primeros capítulos del 1 al 6 de la norma, y obviamente ahí ustedes tienen que agarrar y sacar la cantidad de pies cuadrados que tienen para toda la obra. Y esto me permite sacar un costo aproximado de la vivienda. ¿Cómo? Simplemente multiplicando la cantidad de pies cuadrados de madera con lo que significa el precio del mercado comercial. No les estoy pidiendo Kant, no les estoy pidiendo PERT, no les estoy pidiendo, digamos, que hagan todo un listado de ítems, que podría hacerlo, ¿no ve? Ahí ya van a decir, ingeniero, es mucho, esto es imposible, ingeniero se está rayando, ¿cómo? No es así. Ustedes tienen que, como proyectistas, entender lo siguiente. Todo ingeniero que se va a dedicar a hacer proyectos de cálculo debería supervisar los mismos, porque cuando ustedes ya firmen el trabajo que han hecho y así lo van a entregar, al final yo les voy a pedir firma, están ustedes siendo responsables de esa estructura. Entonces, en todas partes del mundo, ¿no? Todo ingeniero que hace un cálculo estructural está por defecto llamado a hacer la supervisión del mismo, porque él garantiza con su diseño que eso va a funcionar. ¿Qué es lo que pasa en Cochabamba, nuestra yacta querida, y en Bolivia? No necesitamos solamente un cálculo estructural porque nos han pedido en la alcaldía y si no, sin eso no nos van a aprobar el proyecto, ¿no es cierto? Y después agarran, hacen diseñar con un calculista de $300 un edificio, ¿no? Y obviamente obtienen lo que es, ¿no? O sea, un cálculo que no sirve para nada, y segundo, una firma, ¿no? Que es una persona que prácticamente asume toda la responsabilidad, pero después va y hace el contratista como quiere, ¿no es cierto? Entonces, ese proceso, lamentablemente, no se lo ha madurado en nuestra sociedad, ¿no? Para que ustedes entiendan realmente la responsabilidad que ustedes tienen, tendrían que ir ustedes directamente a supervisar lo que han pensado.
Entonces, por supuesto, la supervisión de una obra debe alcanzar por lo menos el 10% de la misma, o sea, proyecto y todo eso. Supongamos si una vivienda cuesta $100,000, solo $10,000 tienen que considerar ustedes que se vayan en hacer los planos y la supervisión. Eso es, ustedes van a ir cada semanita en su motito, ahora en su bici, y bueno, ya van a tener camionetas, supongo, para moverse, ¿no? Pero ahora con el COVID no se puede. Van a ir a la obra y van a decir, no, esa viga tiene que ser así, pero ingeniero, no tiene que ser así porque yo he calculado, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, estamos hablando de realmente responsabilidad y que si no se la pone así, ustedes deslindan su responsabilidad porque si no su estructura se les va a caer. Así nomás es. Entonces, no les estoy pidiendo un proyecto así de materiales, donde normalmente agarramos, ¿no? Acabo de salir de mi clase de materiales, donde prácticamente les digo, ¿no? ¿Cuál es el primero? Instalación de faenas, después, ¿no? Prácticamente si necesitan ustedes hacer un replanteo y trazado, ¿no? Y todo eso no les estoy pidiendo para que vean que tampoco soy tonto, ¿no? Decirles, no, tienen que hacer todo esto como si fuese para construir, ¿no? A mí me basta con que ustedes me entreguen cantidad de madera multiplicado por un costo aproximado por pie cuadrado. Pero tienen que hacer el cómputo de toda su madera, o sea, hasta lo mínimo que va a entrar tienen que hacer el cómputo. Entonces, ya les estoy estructurando cómo van a hacer el cubicaje, digamos, el cómputo de cada parte, ¿no? Uno será cubierto, otro será, digamos, entrepiso, otro será escalera, otro será columnas, etc. Y eso desglosadito, cuidado, me estén haciendo parecer como magos, ¿no? ¡Tarán! Este es mi cómputo total, o sea, si no puedo verificar, olvídense, o sea, su proyecto no vale, ¿no? Yo tengo que verificar que si, por decir una columna, ustedes están haciendo el cómputo métrico, esté correcto, ¿no? Entonces tienen que hacerlo desglosado, eso sí les voy a pedir, tiene que estar desglosado. Entonces, prácticamente en eso consiste su proyecto. Hay que subir la temperatura temperatura, porque obviamente necesitamos entregar el mismo, después de entregar el proyecto. Entonces, la entrega, primero que terminado la explicación del proyecto, buena suerte, lean lo más posible. Tienen hoy día seguramente para festejar a las mamás, ¿no? Se han conectado aproximadamente ahorita 102 personas. ¿Alguien quiere unirse? Persona, bueno, hace más 103. No, ya no los vamos a admitir porque obviamente han llegado tarde, ¿no? Con 103 estoy fabuloso, son 100 los que normalmente entran a la materia y bueno, estaríamos ahí. Bien, mucha suerte, mucho éxito, que pasen un lindo día. Tienen jueves, viernes, sábado, domingo. Es la realidad, más o menos así les van a dar también el tiempo para cuando ustedes estén calculando. ¿Ya? Entonces les van a pedir, necesito un cálculo estructural para mañana, o sea, digo, para ayer, ¿no? Eso no significa que prácticamente van a necesitar hacer todo esto que les estoy comentando, y bueno, tienen, creo, todos los conocimientos y las herramientas para hacerlo, ¿no? Necesitan invertir un tiempo y bueno, veremos el lunes cómo van, ¿no? ¿Cómo voy a calificar? No es solamente el lunes, o sea, cada vez que ustedes, digamos, entregan, yo hago una evaluación, ¿no es cierto? Entonces, para el lunes les dejo este trabajo. Obviamente, copias, olvídense, están fuera directamente de la materia, no aprueban. Segundo, como están compitiendo, tienen que hacer un selfie de cada proceso. En eso sí, muchos de sus compañeras están muy bien, ¿no? O sea, estoy viendo y me ha gustado ver algunos trabajos que he revisado ayer. Realmente están partiendo desde el modelo conceptual, que me parece importante. Ahora tienen más herramientas que les he dado el día de hoy, obviamente, para que puedan hacerlo mejor y puedan ir encontrando la fase de proyecto. ¿Listo? Bien. El escenario que les espera, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hasta ahí va más o menos la explicación del día de hoy. Les agradezco por su tiempo, bueno, sigan festejando a sus mamás desde mañana, denle alma, vida y corazón, duerman, coman, cuídense, ¿no? Y nos vemos el lunes a las 15:45 con su proyecto. ¿Listo? Muy bien, vámonos desconectando entonces.
¿En qué una Aquí, pregunta? Víctor Hugo Fernández, ingeniero, disculpe, la puedo hacer en software de cálculo matemático, lo que guste. Sin embargo, si tú no lo haces, es decir, aquí su compañero Víctor Hugo Fernández puede ser matemático, ¿no? O sea, puede utilizar MATCAD, puedo decir, ¿no? O sea, yo me he hecho mis rutinitas también MATCAD, MATLAB tiene librerías inclusive. Si él me demuestra que utiliza, perfecto. No se olviden que ustedes están, o sea, están compitiendo, ¿no? Yo no los puedo limitar a nada. O sea, ese es el punto, fíjense. Ustedes tienen grados de libertad los que quieran, siempre y cuando me justifiquen que ustedes lo están haciendo. Están mandando a hacer, no pueden ustedes justificar alguna cosa que yo les pregunte, igual su proyecto está fuera. O sea, no es que entregué proyecto ya, no, van a defender su proyecto. Dice, incluyendo tracción, compresión, etc. Fíjense que su compañero les abre una expectativa que hasta ahorita seguramente algunos ya las conocen, ¿no? Yo, por ejemplo, conozco que en MATCAD existen librerías de diseño, ¿no? Y esto obedece, por ejemplo, a todo lo que es hormigón, ¿ya? Entonces, en vez de estar ahí con las fórmulas, todo eso, tú metes las solicitaciones y te diseña completamente el MATCAD, todos tus elementos estructurales. Entonces, quiero pensar bien y quiero pensar mal, ¿no? Bien porque su compañero conoce este tipo de software que yo también conozco, y mal que, bueno, seguramente alguien se lo va a hacer, ¿no? Veremos. Sin embargo, cada uno de ustedes pues está jugando con su misma nota, ¿no? Ahora, ¿quieres pasarle a tu compañero? Perfecto, pasar, pero no vas a sacar 100. No creo que puedes aprobar si es copia total, pero si no puedes defender a la otra persona, le estás perjudicando inclusive, ¿no? Porque se va a aplazar en proyecto, ¿ya? Entonces, eso que queda demasiado claro, ¿no? Demasiado claro, que el proyecto tiene que ser personal. Y obviamente yo tengo que jugar con el sistema, ¿no? Porque muchas personas se mandan a hacer. Si no lo puedes justificar, mejor que pase la materia el que va a hacer el proyecto, ¿no? Entonces, así es la cosa. Bien, les agradezco, 101 personas, una maravilla. Siempre un gusto verlos, felicidades, disfruten y prácticamente va. Sí, puedes ir pasándome, como ya es todo el grupo, o sea, muchachos, o sea, no hay tiempo que perder, ¿no? Entonces ya alguna pregunta me la pueden hacer en este momento vía WhatsApp y les responderé cuando específicamente con alguna cosa muy específica que tengan, ¿no? Entonces fundamenten su pregunta, es decir, si me pueden mandar un print screen, por ejemplo, esto ingeniero está bien así, necesito saber si puedo considerar esto, entonces yo te daré una respuesta de sí, no, pero tampoco estoy para amanecerme con 100 respuestas, ¿no? Entonces, si es algo muy puntual, muy específico, les autorizo en este momento a que me escriban al WhatsApp de forma separada, diciéndome claramente, ingeniero, soy tal persona de la materia de estructuras metálicas, le paso, esta es mi duda, tengo esto, tienen mi apoyo. Pero como están compitiendo, no quiero hacerlo ya en función de todo el grupo. O sea, todas las indicaciones han sido dadas, ¿no? Entonces, ahora, igual que su compañero me preguntó la otra vez, ¿Mira, nos va a poder apoyar? Sí. Si ustedes tienen una buena pregunta, van a tener una buena respuesta mía, ¿no? Pero tiene que ser específico, ¿ya? Ingeniero, ¿le puedo mandar domingo en la noche? No creo, ¿no? Entonces, si tienen alguna pregunta ahora, hoy, háganla, ¿sí? Voy a tratar de responder hasta el curso de la noche y luego lo antes posible. Y de ahí ya, bueno, están ustedes por su cuenta. ¿Listo? Muy bien, vamos desconectándonos, que les vaya súper bien, pásenla bien, es Día de la Madre, tienen y pueden aprovechar este tiempo para